Bueno, siguiendo con el módulo de demencia, hoy voy a hablar de demencia vascular y hidrocefalia normotensiva. Vamos a empezar por demencia vascular. Vamos a hablar un poco, bueno, la definición, la epidemiología, la fisiopatología, factores de riesgo, el enfoque clínico, diagnóstico y por último el tratamiento. Bueno, se define la demencia vascular como un deterioro cognitivo y funcional que resulta de una enfermedad cerebrovascular. Básicamente son pacientes con factores de riesgo vasculares que llevan a que presentan lesiones cerebrales vasculares. Con esto hay alteraciones de las redes cognitivas y esto lleva al deterioro cognitivo vascular y la demencia. Desde el punto de vista epidemiológico, es la segunda causa más frecuente de demencia, entre un 10-20% después de la enfermedad de Alzheimer. Es la principal causa no degenerativa de demencia. Entre el 5 y 10% presentan la forma pura de la enfermedad y otros 5 a 10% de forma mixta. La prevalencia aumenta con la edad, siendo en Argentina en 3,86% mayores de 65 años y es más frecuente en hombres que en mujeres. En cuanto a la fisiopatología, como vemos en las imágenes, vemos que a partir de los diferentes factores de riesgo cardiovasculares se generan diferentes formas de enfermedad vascular cerebral que, bueno, contribuyen a este deterioro cognitivo vascular y la demencia. Vemos acá que, bueno, se puede afectar por aterosclerosis, que hay compromiso de la íntima de grandes arterias. Esto lleva a, bueno, infartos múltiples, infarto único de localización estratégica. También arteriolesclerosis, que es cuando hay afectación de la pared digamos, del músculo liso, de las arteriolas corticales y penetrantes, pudiendo generar infartos lacunares múltiples en sustancia blanca y núcleos de la sustancia gris profunda, dilatación de espacios perivasculares, microinfartos corticales, microsangrados. eh, y después tenemos lo que es el mecanismo de la microhemorragia asociado a la angiopatía amiloide cerebral por acumulación de beta-amiloide en los vasos sanguíneos, que esto a su vez, bueno, puede llevar, digamos, genera lo que se conoce como las placas de amiloide a nivel cerebral, además de las lesiones. Eh, Puede llevar a hemorragia intracerebral, a microsangrados múltiples, hemorragia subaracnoidea. Y después más alejado la hipoperfusión. En cuanto a los factores de riesgo, la edad es un factor de riesgo importante, la hipertensión, la glucemia, la diabetes, digamos, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la falta de actividad física, la dieta. Por esto es que, bueno, acá pongo cuáles son los objetivos en estos pacientes. Eh, bueno, la baja escolaridad también. En cuanto a las categorías fenotípicas, hay diferentes formas de clasificación, pero a grandes rasgos lo dividimos en enfermedad isquémica de vaso pequeño calibre, infartos corticales múltiples, infartos estratégicos y la angiopatía amiloide cerebral. En cuanto a la enfermedad isquémica de vaso de pequeño calibre o la enfermedad vascular isquémica subcortical, en estos pacientes, como vemos en la imagen, hay compromiso de pequeños vasos que lleva a lesiones isquémicas de sustancia gris a nivel subcortical, periventricular, que pueden ser confluentes, bilaterales, eh, sustancia blanca, no sustancia gris. Infartos lacunares a nivel de lo que es corona radiada, ganglios basales, tálamo, cápsula interna, que pueden ser estratégicos o múltiples y también puede haber microsangrados. Los procesos son por lipodialinosis o microembolias. Estos pacientes clínicamente por lo general se presentan con apatía, depresión, cambios en la función ejecutiva, la atención, trastornos de la marcha. Puede haber signos extrapiramidales o disfunción esfinteriana. La presentación suele ser más insidiosa, progresiva y se relaciona con la edad, la hipertensión y la angiopatía amiloide. Bueno, para recordar un poco lo que es la escala de Fasecas, eh, va del 0 al 3. 0 es cuando no hay lesiones, en 1 es cuando hay lesiones, digamos, punteadas múltiples. Fase K2 cuando ya empiezan a confluir las mismas y la 3 cuando ya son confluentes. Demencia multiinfarto o demencia vascular cortical
Esta es secundaria a múltiples infartos corticales y subcorticales en territorios de grandes vasos o bien lacunares, pueden ser bilaterales con compromiso difuso de sustancia blanca. Se debe a oclusión de vasos de grande o mediano calibre por trombosis o origen cardioembólico. Generalmente pueden ser asintomáticos en pacientes con lesiones isquémicas pequeñas. Puede haber compromiso cognitivo según la localización de la lesión o por un efecto acumulativo con presentación aguda o tardía. El curso puede ser progresivo o, como vemos acá, también escalonado. Y es común, digamos, que estos pacientes presenten fluctuaciones cognitivas. Los trastornos urinarios y de la marcha ocurren precozmente y puede ser incluso antes del deterioro cognitivo. Acá tenemos algunas imágenes. Por infarto estratégico, estos son pacientes que presentan un infarto único estratégico en un área cortical o subcortical que afecta a una región que es crucial para la función cognitiva cerebral. Pueden ser lacunares o por embolias, menos frecuentemente por hemorragias hipertensivas, y compromete estas áreas, digamos, que son cruciales, son los lóbulos temporales mediales, con afectación de hipocampo, corteza entorrinal, corteza parahipocámpica, la circunvolución angular, del cíngulo, el tálamo, el fornix, prosencéfalo basal, núcleo caudado, globo pálido, y siendo lo más frecuente, el hemisferio izquierdo y tálamo. Pueden presentarse con deterioro cognitivo-conductual como única manifestación y también, bueno, pueden tener afectación de la atención, incontinencia, hemiparesia, incoordinación, todo esto siempre dependiendo de la localización. El inicio es, bueno, agudo o puede tener un declinar escalonado como vemos acá. Por lo general el déficit es inmediatamente después o dentro de los 6 meses posteriores a la ACV en pacientes que no presentan recuperación. La angiopatía amiloide cerebral es el depósito, bueno, de beta amiloide en la capa media de las arterias de pequeño y mediano calibre, en las leptomeninges y la corteza superficial. Más frecuentemente en regiones parietoccipital, temporoparietal y a veces frontal. El engrosamiento y la iniciación de las paredes vasculares da lugar a hemorragias, por lo general lo que es corteza superficial, y pueden ser también multicéntricas. Puede ser asintomática o tener signos neurológicos transitorios o presentarse con deterioro cognitivo, demencia rápidamente progresiva, trastornos visuales, afasia, de Wernicke o de Broca, deterioro visoespacial, y el diagnóstico definitivo es anatomopatológico, como sabemos. Bien, sí, estas son las formas con las que se puede manifestar. Pueden presentar un hematoma lobar, microhemorragias lobares, siderosis superficial, microinfartos isquémicos lobares, leucoariosis. Otras causas son la hipoperfusión regional en pacientes, por ejemplo, con paro cardiorrespiratorio y demás, o estenosis de la arteria principal, con hemorragias hipertensivas a nivel de tálamo, o también están los trastornos genéticos, como está descrito el CASIL y CARASIL, que se presentan con múltiples infartos subcorticales que llevan a la demencia. Bueno, clínicamente, a grandes rasgos, el inicio es brusco por lo general y la progresión suele ser escalonada. Suele haber una relación temporal entre los déficits cognitivos y el ACV y los accidentes cerebrovasculares. Lo más característico de estos pacientes dentro de lo cognitivo es el perfil disejecutivo. Pueden tener alteraciones en la atención y las funciones ejecutivas con compromiso del desempeño de la memoria, pero almacenamiento conservado. La fluencia verbal, fonológica y copia de dibujo puede estar afectado debido a pobres estrategias de ejecución. Y a diferencia de lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer, las pruebas de memoria como la lista de palabras, los pacientes tienen un mal desempeño en la adquisición inicial de nueva información, con fallas en la evocación espontánea a largo plazo, pero suele mejorar el desempeño cuando se presentan, digamos, frente a la presentación de claves. Por otro lado, bueno, pueden presentarse con marcha con indentación al suelo, lo que se conoce como marcha frontal, incontinencia urinaria, signos neurológicos focales. Y puede también haber compromiso de síntomas conductuales y psicológicos, como la habilidad emocional, un síndrome pseudovulvar, depresión, apatía. Acá hay una lista también, se ven que la depresión es bastante frecuente. Bueno, en cuanto a la anamnesis, vamos a interrogar sobre factores de riesgo, que ya hablamos. Síntomas y signos de probable, digamos, infarto, alteraciones cognitivas. Vamos a buscar el examen físico
signos focales, reflejos de liberación piramidal, de liberación frontal, el fondo de ojo de utilidad para evaluar daño órgano blanco, o la retinopatía hipertensiva, diabetes y demás. Complementario, vamos a pedir un laboratorio, ya vimos qué es lo que se pide en los pacientes con demencia en clases anteriores, pero más que nada para descartar otras causas, sobre todo tratables. Las pruebas neuropsicológicas, cognitivas, están algunos criterios descriptos que son el VASCO y el DSM-5, DSM-5. Angiotaco resonancia preferentemente para buscar enfermedad cerebrovascular que explique disfunción cognitiva. Doppler de vasos de cuello también para buscar afectación vascular. Y después tenemos el PET con fluorodesoxiglucosa que evalúa hipometabolismo multifocal según áreas de lesión cerebral. En estos casos, demencia vascular puede haber compromiso cortical, subcortical, de núcleos grises, cerebral y demás. Aunque bueno, puede coexistir también con otras enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y también vamos a evaluar eso. En el test neuropsicológico se prefiere lo que es el MoCA. El patrón, digamos, típico es la disfunción ejecutiva con enlentecimiento de la velocidad de procesamiento, dificultad de planificación y realización de actividades complejas, menor flexibilidad cognitiva, trastornos en la percepción, desorganización de procesamiento, comportamiento, emociones, el compromiso de atención, déficit de afluencia verbal, déficit de evocación de información almacenada. Acá un cuadrito para ver, más que nada, diferenciar con la enfermedad de Alzheimer. Vemos que la atención está más comprometida en la demencia vascular, lenguaje en ambos, más la afluencia que la nominación en el caso de Alzheimer. Lo visoespacial, que está más comprometido en la enfermedad de Alzheimer, lo mismo la memoria y lo que es el perfil ejecutivo frontal, es más en la demencia vascular. Acá dejo los criterios diagnósticos de VASCO y DSM-5. La prevención primaria en estos pacientes, lo más importante es la modificación de los factores de riesgo vascular con tratamiento antihipertensivo para disminuir el riesgo de ACV y el deterioro cognitivo. Por otro lado, bueno, modificar hábitos de estilo de vida, actividad física, dieta, bajar de peso, dejar de fumar. Y la secundaria, la protección contra futuros ACV, la antiagregación con aspirina. Para el tratamiento, bueno, el más importante es el control de factores de riesgo vasculares, ya que bueno, el control de esto en la mediana edad es el mejor paso hacia la prevención del deterioro cognitivo y la demencia, y el control continuo reduce el riesgo de la progresión a su vez de esta enfermedad una vez ya establecida. Lo que es tratamiento no farmacológico, cese tabáquico, actividad física, dieta, como dijimos, la rehabilitación cognitiva. Lo farmacológico, hay que saber que no existe un fármaco aprobado por la FDA, pero hay algunos ensayos clínicos que se ha observado que los inhibidores de la colinesterasa, como el tenofovir, y la memantina pueden ser de utilidad. Para los problemas de memoria, se recomienda probar con un ciclo de inhibidores de la colinesterasa, y para lo que es la apatía, un ciclo de memantina. Para la habilidad emocional, está descrita la combinación de dextrometorfano-quinidina. Para el tratamiento de la hipercolesterolemia, sus anestatinas, antihipertensivos para la hipertensión, hipoglucemiantes para la diabetes, la aspirina como prevención secundaria de los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Y en cuanto a la anticoagulación, en pacientes con angiopatía amiloide cerebral, se debe siempre considerar el riesgo-beneficio. De ser posible, se desaconseja y se prefieren, si es necesario, si fuera necesario, los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, acá tenemos el donepezilo, que bueno, con las respectivas dosis y demás, que coincide con lo que veníamos hablando en las clases anteriores de demencia. Para los síntomas conductuales y anímicos, la depresión, lo que generalmente se recomienda son los IRS. Se debe tener precaución con los neurolépticos por efectos cardiovasculares, y los atípicos para síntomas conductuales, incluso agitación y agresión, se pueden utilizar. Lo no farmacológico, bueno, ya un poco hablamos de esto, pero bueno, también se incluye lo que es la terapia ocupacional, la rehabilitación motora, fonoaudiología, grupos de apoyo, actividades recreativas, técnicas para bajar el estrés. Bueno, diagnósticos diferenciales con demencia mixta, es decir, enfermedad de Alzheimer, otras enfermedades neurodegenerativas, con la enfermedad de Alzheimer en sí, con la depresión, y acá dejo
todos los diferenciales, teniendo en cuenta que lo más característico son los olvidos en el motivo de consulta en estos pacientes. Los olvidos siguen siendo el síndrome cognitivo. Los conductuales son ideas paranoides. En el examen neurológico podemos encontrar signos piramidales o extrapiramidales. El perfil más característico es el IC ejecutivo. Y en la resonancia podemos encontrar lesiones vasculares. Bien, pasando a lo que es hidrocefalia normotensiva, algunos conceptos de importancia. La ventrículomegalia es el aumento del contenido de líquido en el sistema ventricular. La hidrocefalia subaracnoidea es el aumento del contenido del líquido en la porción craneal del espacio subaracnoideo. Por esto es que, bueno, a grandes rasgos, cuando hablamos de hidrocefalia, nos referimos a un mayor contenido de líquido tanto en el sistema ventricular como en el espacio subaracnoideo extraventricular. Sabemos que la podemos clasificar como obstructiva y no obstructiva. La obstructiva es no comunicante o comunicante, y después la no obstructiva, que puede ser hidrocefalia ex vacuo o hipersecreto. Acá, para recordar un poco, el líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos laterales, pasa a través del agujero de Morro al tercero, del acueducto de Silva al cuarto y de Luz-Mayendi al espacio subaracnoideo, y se reabsorben las granulaciones de Pachet. La hidrocefalia normotensiva es una forma de hidrocefalia comunicante que se produce de manera insidiosa sin aumentar sustancialmente la presión del líquido. Ocurre por lo general entre la sexta y séptima década de la vida, y el 30% de los casos se presenta junto con enfermedad de Alzheimer. La misma puede ser primaria o idiopática. Las teorías, hay varias teorías, pero bueno, una de ellas establece que la disminución de la absorción del líquido lleva a un aumento del volumen del líquido durante un periodo de tiempo prolongado, lo que permite a su vez el aumento compensatorio del volumen ventricular para mantener la presión normal. Y después tenemos la secundaria, que está asociada a alguna condición que perjudica la absorción del líquido a nivel de las granulaciones. Y esto puede ser después de eventos infecciosos, inflamatorios, hemorrágicos, que involucran lo que es el espacio subaracnoideo. Desde un punto de vista etiológico, puede ser primaria, como decíamos, idiopática, que dentro de esto entra lo que es el DESH, que ya vamos a hablar, que significa hidrocefalia del espacio subaracnoideo agrandado. Puede ser DESH o no DESH. Y después tenemos las congénitas o del desarrollo, donde puede ser, bueno, hidrocefalia congénita de aparición tardía, generalmente más de mayores de 40 años. La ventriculomegalia de larga duración en adultos, que son pacientes, digamos, que tienen ventriculomegalia sin síntomas. Lo que es la estenosis del acueducto cerebral es una causa frecuente de hidrocefalia en jóvenes, pero los síntomas se pueden manifestar, pueden no manifestarse hasta la edad adulta. Y esto, bueno, puede explicar este síndrome LOBA. Después tenemos la pavimenticulomegalia con un agujero amplio de Mayendi y cisterna magna grande, y la familiar. Y la secundaria, las que ya nombramos previamente. La triada clásica es la alteración en la marcha, que es muy frecuente, deterioro cognitivo, incontinencia urinaria. Esto se da por una alteración de los circuitos periventricular, cortical, ganglio basal, tálamo cortical, basal frontal, en el contexto de la hipervolemia del líquido. En los casos típicos, el trastorno de la marcha es el primer signo y se sigue después por demencia leve o pérdida de memoria, un retardo psicomotriz, apatía, y por último donde aparece la urgencia o incontinencia urinaria. Respecto a la alteración en la marcha, puede presentarse, no hay una marcha, digamos, descripta únicamente, se puede presentar como una marcha magnética o como una apraxia para la marcha o una ataxia frontal. Esto depende de la naturaleza de la lesión, del circuito córtico basal talámico. Son frecuentes las caídas y por lo general se describe como pasos cortos, con aumento de la base de sustentación, con dificultades de inicio y para realizar los giros, y tienen inestabilidad postural con puntos positivos. No se debe excluir el diagnóstico si el paciente no tiene una marcha magnética típica. Para, bueno, lo que es la marcha, tenemos la escala de clasificación de severidad, que va del 0 al 4. 0 es normal, 1 es inestable pero es independiente,
2 es cuando necesitan un bastón para caminar, 3 un andador y 4 cuando no pueden caminar. Lo que se hace en estos pacientes es un test que se llama Van Gogh, donde básicamente se clasifica cuando, digamos, se hace caminar al paciente 3 metros, levantándose de la silla sin utilizar las manos. Camina 3 metros, gira y vuelve y se vuelve a sentar sin usar las manos. Y se controla el tiempo que tarda en realizar. A grandes rasgos, menos de 10 segundos es normal y más de 30 segundos se considera que tiene riesgo de caída. Respecto al deterioro cognitivo, estos pacientes suelen presentar una demencia frontal subcortical. La, la gravedad depende del patrón de interrupción de los circuitos. El deterioro cognitivo va a progresar a menos que se haga una derivación del líquido. Y lo más característico es la desaceleración psicomotriz, la alteración en la atención, la disfunción, el deterioro de la función ejecutiva y la apatía. Acá, bueno, son las localizaciones anatómicas que solemos ver que pueden estar afectadas. Los test cognitivos que se utilizan, tenemos Mini-Mental o el MoCA. La incontinencia urinaria generalmente empieza con urgencia urinaria, que puede avanzar a un aumento en la frecuencia, y por último puede haber compromiso puede generar incontinencia urinaria. Estas son las localizaciones anatómicas. Otros síntomas son los signos de liberación piramidal, de liberación frontal, la discinesia. Bueno, para el diagnóstico los criterios incluyen más de un síntoma clásico de la triada, hallazgos típicos en neuroimagen, medición de presión y líquido cefalorraquídeo y las pruebas de diagnóstico. Entonces, lo que vamos a hacer es una historia clínica completa, un examen físico, imágenes y prueba de diagnóstico. En cuanto a lo que es la historia clínica, como bueno, todo paciente con demencia, pero algunos puntos a tener en cuenta es que se le debe preguntar, por ejemplo, al paciente sobre la dificultad para caminar, si apareció antes, al mismo tiempo, después del deterioro cognitivo. Esto se asocia a que el inicio de la marcha antes o al mismo tiempo de la dificultad cognitiva se asocia con un buen pronóstico a la hora de plantear la derivación. Y la demencia que precede a la dificultad de la marcha se asocia con un peor pronóstico. Se le debe preguntar cuánto tiempo lleva el paciente con dificultad cognitiva, ya que 2 años o más del deterioro cognitivo antes de la presentación indica un mal pronóstico a la hora de considerar la derivación. Si tiene dificultad para orinar, si es así, de qué tipo, por cuánto tiempo, ya que eh, la urgencia, digamos, es un problema común y hay que tener en cuenta que la incontinencia no es necesaria a su vez para el diagnóstico. Si se ha caído, ya que es la indicación más fuerte para intervenir. Si se evaluó el paciente, digamos, factores de riesgo vasculares, ya que bueno, están asociados a la hidrocefalia normotensiva. Si tiene antecedentes de abuso de alcohol, esto se asocia a un peor pronóstico a la hora de evaluar la derivación. Y si tiene antecedentes de causas secundarias como traumatismo, meningitis, cirugía vascular y demás, que se asocian a un mejor pronóstico desde el punto de vista de la derivación. Si está tomando anticoagulantes también se debe preguntar, ya que es importante a la hora de considerar si se hace una punción lumbar o una cirugía. En lo que es el examen físico, además de lo que ya sabemos, algo a tener en cuenta es que está descrito que es útil medir el tamaño de la cabeza. Esto tiene que ver con que el 10% o más de los pacientes se asociaron a tener un mayor tamaño o sea, superando el percentil de la población general cuando tienen hidrocefalia normotensiva. Después, bueno, evaluar la presión arterial, evaluar reflejos para pensar en radiculopatía, signos de ACV o mielopatía. Esto está asociado a enfermedades que pueden afectar la marcha. Lo mismo hay que evaluar la visión, pruebas de audición, pruebas vestibulares, evaluar si hay neuropatía periférica, si hay signos de parkinsonismo, si hay ataxia o artritis, ya que todo esto también puede afectar la marcha, digamos. En cuanto a los complementarios, tenemos la tomografía o la resonancia preferentemente. Debemos establecer si hay ventriculomegalia y el índice de Evans, que se evalúa eh, midiendo lo que es el ancho ventricular máximo de los cornos frontales dividido la mayor distancia entre la tabla interna del cráneo. Un índice mayor a 30 nos da aumentado, nos habla, digamos, de ventriculomegalia.
Después, bueno, debemos buscar patrones característicos de lo que es la aerocefalia del espacio subaracnoideo proporcionadamente amplio, o de ella, la dilatación del sistema ventricular, la dilatación de fisura de Silvio, el adelgazamiento del cuerpo calloso, surcos de la convexidad colapsados, vacíos de señal en secuencia de difusión. Acá vemos lo que es el DESH, se caracteriza por ventriculomegalia, como vemos acá, el aumento del volumen a nivel de líquido a nivel de la cesura silviana y la convexidad alta, es altamente sensible y específica para la hidrocefalia normotensiva. El ángulo callosal, que es una expresión indirecta de DESH, se observa en los pacientes con hipertensión a presión normal, perdón, eh, un ángulo callosal mayor a 90, ayuda a diferenciarla de la enfermedad de Alzheimer. Después, bueno, la dilatación del sistema ventricular, el aspecto redondeado de las astas frontales, el abombamiento del tercer ventrículo, la dilatación de la fisura de Silvio, el adelgazamiento del cuerpo calloso. Y después estamos las pruebas de diagnóstico que nombraba. Estas son la punción lumbar con eliminación de alto volumen de líquido y el drenaje externo de líquido. La importancia de esta es que nos van a permitir predecir en qué pacientes, digamos, van a mejorar con cirugía de derivación. Entonces tenemos la punción con eliminación de alto volumen de líquido, por un lado. En esta, los pacientes, lo que hacemos es contar los segundos y grabar un video de la marcha del paciente. Posteriormente se hace una punción de alto volumen, se sacan 30 mililitros de líquido y se evalúa nuevamente la marcha del paciente y se graba un video a los 30 minutos. Lo que vamos a documentar en este es 3 medidas de la marcha: el tiempo que tarda el paciente en caminar 10 metros, girar 180 grados y volver al punto de partida, el número de pasos necesarios para girar 180 grados 2 veces y el número de pasos para girar 360 grados 3 veces. La mejora en cualquiera de estas medidas se considera una mejoría en la marcha y esto nos habla de que el paciente, digamos, de que la prueba de la pelea de alto volumen muestra una mejoría en la marcha y por lo tanto el paciente tiene una excelente oportunidad de mejorar con la cirugía de derivación. Si bien esto es así, aunque sea negativa, hay un subconjunto de pacientes que si por las características clínicas o de imagen eh, son compatibles, aún pueden tener una probabilidad de mejora con la derivación, pero es mucho menos probable que si fuera positiva la prueba. Después tenemos el drenaje lumbar externo. Esta se realiza con mayor frecuencia en centros con experiencia. Los pacientes son ingresados al hospital para la colocación del drenaje. Por lo general se eliminan 10 mililitros por hora. Y este estudio, bueno, se puede hacer por 1 o 3 días. Se va evaluando lo que es la mejora en la marcha, la cognición o ambos. Tener en cuenta que una complicación importante es la meningitis y se debe considerar en pacientes que tienen una prueba de punción lumbar negativa cuando el paciente, la familia y los médicos están viendo acerca de la decisión de decidir la cirugía. Los niveles de clasificación lo podemos dividir en posible cuando el paciente presenta más de un síntoma de la triada, no hay evidencia de otras enfermedades que causen dilatación ventricular. Probable cuando además de los requisitos, digamos, de la posible, el paciente tiene un líquido con un físico-químico y una presión normal, más una de las siguientes, que son las características de neuroimagen de DESH con alteración en la marcha, o una mejoría en los síntomas después de la punción y o drenaje continuo. Definitivos cuando hay una mejoría de la sintomatología después de la cirugía de derivación. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, este cuadro muestra según el número de síntomas que presenta el paciente. Por ejemplo, si hay 3 síntomas característicos de lo que es la hipertensión endocrina benigna, se nombra lo que es el Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy, la atrofia multisistémica, demencia, la neurosífilis y demás. Cuando son 2, déficit de vina B12, por ejemplo, neuropatía periférica. La de B12 vamos a ver, por ejemplo, que va a haber compromiso de la marcha y la demencia. Y en lo que es la neuropatía periférica, la incontinencia, el trastorno de la marcha y así. Después, cuando hay un solo síntoma, por ejemplo, el trastorno de la marcha, lo vamos a ver en la enfermedad vascular periférica, la degeneración espinocerebrosa,
lo que es la depresión, el hipotiroidismo, que puede presentarse con que es la demencia, eh, y otras causas. Y después, bueno, las enfermedades que pueden agravar otros síntomas. Algunas banderas rojas a tener en cuenta a la hora de plantear diagnósticos diferenciales, que siempre con líquido, un físico químico, o la presión está alterado, o paciente presente síntomas o signos de hipertensión endocraniana, de aumento difuso de la presión endocraniana, como la cefalea, los náuseas, vómitos, pérdida de visión o papiledema, esos síntomas sí tenemos que plantearnos otros diagnósticos. Bien, en cuanto a tratamiento, saber que existen múltiples alternativas del manejo, pero la única definitiva es la cirugía. El estándar es la derivación peritoneal, que facilita la salida del exceso de líquido al sistema ventricular, desde el ventrículo hasta el peritoneo. Luego de realizar esto, hay algunas formas de medir la mejoría. Esto es a través de imágenes. Está descrita la escala de ranking modificada, que es básicamente evaluar la funcionalidad del paciente posterior a la derivación. La escala de hidrocefalia a presión normal, que es una escala que va de 0 a 100 puntos y evalúa la marcha, la cognición, el equilibrio, el control de orina. La escala de la marcha, la escala cognitiva, donde se puede usar el MoCA o el Mini-Mental, preferentemente el MoCA o el ACR. La escala es el equilibrio, la escala de continencia urinaria, y acá puse en orden. En cuanto a la escala de la marcha, esto se evalúa cómo el paciente camina en un lapso de 10 metros y se evalúa la cantidad de pasos que tomó para hacer esta caminata. El puntaje va del 1 al 8, como vemos acá. Y bueno, después tenemos la escala cognitiva, están descritas algunas pruebas, como por ejemplo la escala del tablero, que evalúa la velocidad de destreza manual. Después está el examen auditivo de aprendizaje verbal de Rey. Nada, se hace una lectura, una lista de palabras, a razón de una palabra por segundo, se le pide al paciente que intente recordarlas todas las que pueda, y después se le pide, digamos, que empiece a hacer las palabras y se anota el orden en el que las dice para identificar algún patrón de recuerdo. Y después está esta prueba, que es una prueba sueca TROP, que es una tarea que mide la velocidad de procesamiento y la atención y la función ejecutiva, para saber que existe. Bueno, después está la escala de equilibrio. Bien, acá se evalúa, digamos, la capacidad para pararse independientemente y sostenerse en una sola extremidad. Va del 1 al 7, el 7 es incapacidad de permanecer sin ayuda, sin asistencia. La escala es incontinencia urinaria, bueno, evalúa la capacidad de la persona. eh, no, claro, no, esta es la incontinencia urinaria, que evalúa, bueno, del 1 al 6, si tiene una función normal, digamos, o si ya tienes incontinencia. Y bueno, eso es todo. Y queda pendiente el caso clínico para la próxima.